Jóvenes, muy buenos días. Para el día de hoy vamos a continuar trabajando con el libro que tenemos de admisiones, pero en el anexo técnico número 6. Ese anexo técnico número 6 me habla del manual único de glosas, devoluciones y respuestas. Vamos a explicar entonces inicialmente de qué se trata esto. Les comento como el antes de. Anteriormente se manejaban, antes de ese anexo técnico, se manejaban las glosas, los conceptos. Cada hospital manejaba sus conceptos de glosas. Así, si uno era auditor, iba al Hospital Rosal Pidebello para la devolución, tenían un código, en Envigado tenían otro, en Medellín tenían otro diferente. Era muy complicado hacer las devoluciones y las respuestas a ella porque no manejaban los mismos códigos. Entonces el objetivo principal de ese anexo técnico es estandarizar, o sea, que en todos los hospitales a nivel nacional se manejen los mismos códigos de glosa y devolución. Enseguida vamos a ver la diferencia entre ellos. Bueno, recordemos que eso lo tenemos en la resolución 3047. Resolución 3047 es donde encontramos, del 2008, es donde encontramos este anexo técnico número 6, que es el manual único de glosas. Vamos a ver entonces eh, en qué consiste. En la primera parte de ese manual único de glosas me trae las definiciones. Lo encuentran en la página 190. Entonces me va diciendo que una glosa es una no conformidad que afecta en forma parcial o total la factura. ¿Qué significa esto? Yo soy una IPS, yo envío la factura a la EPS cobrándole y la EPS no está conforme con lo que yo le estoy cobrando. Esa sería una no conformidad. Esa glosa puede ser total o parcial. Puede ser que me digan no te voy a pagar nada o puede decir que no te voy a pagar el 10% o no te voy a pagar este examen. Entonces puede ser también parcial. Mientras que la devolución es total, siempre va a ser total y tiene unas causas específicas. Ustedes van a encontrar las devoluciones también en el anexo y te dice, empieza por el código 8, todo está codificado. Y tienen unos conceptos muy claros, o sea, si van a hacer una devolución, tienen que acogerse a lo que está específicamente en la norma. ¿Listo? Son muy puntuales. Esos a grandes rasgos, entonces la definición ustedes la tienen en el anexo técnico, en la primera parte en definiciones, para que le den una ley. Bueno, ese manual único de glosas está codificado. Cuando nosotros, si estamos trabajando en una EPS, si somos auditores, estamos trabajando en auditoría, si yo voy a hacer una no conformidad a una IPS, yo tengo que codificar esa no conformidad, ¿no es cierto? Todo va a estar codificado. Esa codificación consta de 3 dígitos. El primer dígito son los códigos generales y los otros son los específicos. Vamos a ver cómo serían esos códigos generales. En la página 191 del libro de admisiones, ustedes van a encontrar cuáles son esos conceptos generales. Tenemos primero facturación, segundo tarifas, tercero soportes. Entonces, retomemos. Si yo estoy auditando una cuenta y no estoy conforme con lo que me están cobrando, yo voy a hacer una glosa o una devolución. Una glosa es parcial. Vamos a suponer que vamos a hacer una glosa. Resulta que eh, lo que pasó fue que me cobraron un día de más de hospitalización. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a la página 191, verifico cuáles son los conceptos generales y ahí me está diciendo primero facturación, 2 tarifas, 3 soportes, autorización, cobertura, hay varios. Son en total 9. Y cada uno tiene su definición. Dice, ¿cuándo aplica? Entonces, si tenemos el 1 facturación, me va a decir, se presentan glosas por facturación cuando hay diferencia en comparar el tipo y cantidad de los servicios prestados con los servicios facturados. En el caso de que me estén cobrando un día más de hospitalización, para yo armar ese código, el primer código sería, el primer dígito sería, el general sería 1, que sería facturación, que sería el código general. Después voy a mirar cuáles son los específicos. En los específicos están en la página 193. En la página 193 van a encontrar los dos específicos. Recordemos que son 3 dígitos.
El primero indica el código general y los otros dos serían los conceptos específicos. Primero conceptos generales, los otros dos conceptos específicos. ¿Dónde encuentro los conceptos específicos? En la página 193. Y ahí me va a decir que el 01 es estancias, el 02 la consulta, 03 honorarios. Listo. Ahí hay un listadito. En el ejemplo que les estoy colocando, el concepto general sería 1 facturación porque hay errores en comparar lo facturado con lo real, ¿no es cierto? Entonces el primer dígito sería 1. Y los otros dos dígitos los puedo acomodar en 01, que es estancia, porque me están cobrando un día de más. Bueno, podríamos preguntarnos entonces cómo sabemos exactamente cuál es el código, o sea, como una clave para uno saber, vea, este es el código para la devolución, este es el código para la factura. En la página 198 encontramos lo que se llama el manual de uso. Ese manual de uso me va a decir uno a uno los ejemplos para cada uno de la codificación. Entonces empieza diciéndome, uno, facturación puede ser facturación estancia, facturación consulta, facturación honorarios. Me va relacionando código general, concepto general con los códigos específicos y me va dando los ejemplos en cada uno de ellos. Está en la página 198, manual de uso. Ya ustedes leyendo el manual de uso pueden ubicar la glosa. En esta diapositiva se ven entonces los conceptos generales, como les había pues que era lo que se manejaba. Que ese ya se lo Bueno, entonces acá les voy dando las definiciones de cada uno de los conceptos. Entonces, ¿cuándo es el concepto uno de facturación? Recuerden que es el primer dígito. ¿En qué casos? Cuando se presentan, por ejemplo, errores administrativos, como les dije, eran 5 días de estancia y cobraste 7. O eran 2 días en UCI y cobraste 3. Cobraste los medicamentos que no eran. Generalmente es eso. Tengan en cuenta algo. Al momento de nosotros codificar las glosas y las devoluciones, puede ser que tengamos conceptos diferentes y puede ser que para una persona opine que el código es 101 y otra opine que es el 102 y puede ser que las dos tengan la razón. O sea, no es todos los códigos, pero a veces se ve una sola glosa, una sola devolución, un solo concepto, un solo caso que yo les ponga, puede ser que se ubiquen en dos tipos de códigos. Eso lo vamos a ver más específico con los ejercicios. Bueno, vamos con el segundo tipo de código. El segundo sería las tarifas. Diferencia entre tarifa facturada y tarifa pactada. Entonces le estamos cobrando con la tarifa IS y resulta que era con tarifa SOA. O le estamos cobrando a tarifa IS más el 50 y resulta que era más el 70. Ese sería pues como un ejemplo de las tarifas. El tercero sería los soportes. De eso hicimos el taller la semana pasada y es que, por ejemplo, cuando yo estoy facturando unos rayos X en una misma cuenta y 5 rayos X, tengo que anexar los 5 resultados. Recordemos que si no anexo los resultados, me van a descontar un porcentaje, me descuentan el 25%. La epicrisis hay que anexarla, las órdenes, los documentos. Bueno, la autorización no cuenta con la autorización, no es diferente al servicio. De pronto el nombre de la cirugía se nos parecía, pero resulta que no era. Eso sería una causa de glosa o de evolución dependiendo pues del caso. Vamos con el punto 5. El 5 sería la cobertura, no hace parte del plan de beneficios. Recordemos que hay unas exclusiones del plan de beneficios que nosotros no podemos otorgar a los pacientes cuando están bajo esa cobertura. Bueno, la 6, 6. Pertinencia. No existe coherencia entre la historia clínica, las ayudas diagnósticas o tratamientos. ¿Cuál es ese? Esto es muy clínico, esto es como muy de la parte médica. Claro que uno también puede sacar la conclusión, pues le están haciendo una prostatectomía a una mujer, o sea, hay una incoherencia total entre la historia clínica y lo que se está facturando. Eso suele pasar, pues a veces ocurre o le están haciendo el procedimiento que no corresponde para el diagnóstico. El paciente ingresa por una fractura de tibia y peroné y le hacen una resonancia magnética de cráneo. O sea, si no hay evidencia de que no hay nada que tenga que ver con el cerebro, con el cráneo, sino con tibia y peroné, ¿por qué le están haciendo este tipo de exámenes?
Bueno, entonces ya serían los conceptos específicos. Como les dije, ya ustedes los verifican en el libro que tienen y en el manual de uso les van a explicar cuándo se aplica cada uno de ellos. Todos estos son los conceptos específicos. Falta firma del paciente, ojo, muy importante poner a firmar al paciente la factura, no se le hacen los descuentos. Valor en letras diferente a números, nosotros generalmente no tenemos que ver con ese tipo de errores porque eso no lo da el sistema. De hecho, pues como en la parte, como desde el punto de vista pues del facturado. Copia de la historia clínica completa. Recordemos que si un paciente estuvo hospitalizado tenemos que anexar epicrisis, si estuvo en cirugía tenemos que anexar la descripción operatoria, el consentimiento informado que también hace parte de los documentos que se deben anexar. La descripción quirúrgica, lista de precios. Ya ustedes verifican entonces en su manual, en el libro de admisiones, verifican cada uno de ellos. Las causas de devolución, como les dije, las causas de devolución son muy específicas, siempre empiezan por 8 y son muy específicas. Cuando recordemos que las devoluciones es, no le voy a pagar nada, o sea, no nos van a pagar absolutamente nada de la cuenta. Y esas son las causas. El usuario retirado moroso. Atendimos a un paciente y no verificamos si estaba activo o no y resulta que estaba retirado, ya no tenía cobertura y lo atendimos. Esa sería una de las causas de devolución. Profesional que ordena no adscrito, gravísimo. Imagínense que esté prescribiendo medicamentos, haciendo su práctica médica a una persona que no esté registrada. Eh, como les dije, eso tiene un manual de usos, entonces también los pueden ir leyendo uno a uno para saber cuándo aplicar cada uno de ellos. Y respuesta glosa es, primero, yo IPS genero la factura y se la envío a la EPS. La EPS me hace una devolución o una glosa. Yo IPS voy a responder esa glosa o esa devolución. Ahí vienen los códigos que inician con 9. Ahí entonces nosotros vamos a decir, no, venga, usted me está devolviendo a mí que porque no tenía los rayos X y eran 5 y mire que sí están ahí. Entonces ahí, ¿qué le voy a decir? 996. Glosa o devolución no injustificada, o sea, me están haciendo una devolución sabiendo que ahí estaban los soportes, no tenían por qué hacer. O no, sí, efectivamente ustedes tenían razón, no tengo por qué cobrarle 7 rayos X, eran 5. ¿Qué voy a hacer? Yo IPS acepto la glosa. ¿Cuál sería ese código? 997. Eso tiene unos formatos específicos, así como los anexos técnicos. Tiene unos formatos específicos donde yo voy a diligenciar con los códigos dependiendo pues como de la causa de la devolución y la glosa. Este es pues el resumen de ese anexo técnico, de ese manual único de glosas que encontramos en el libro de admisiones. La idea es que ustedes le den una leída a esas diapositivas y al anexo técnico como tal que tienen en el libro. Fíjense muy bien en el manual de usos, porque con los ejercicios, al momento de hacer los ejercicios, ustedes pueden verificar en el manual de uso y el caso que tienen en el ejercicio, traten de ubicarlo ahí y ahí ya te va a dar el código por sí mismo. Les voy a anexar documentos y el taller para que lo trabajemos entonces el día de hoy. Este es uno de los temas que vamos a tratar, es el tema más extenso. Los otros serían los temas de el parcial que sería las 2, perdón, de 12 a 2, el parcial de la unidad 2. Principios de contabilidad y normas de archivo. Ese sería pues lo que nos hace falta en la unidad 2 para completar ya la parte teórica. El examen, como les dije, sería de 12 a 2 y en la primera parte vamos a trabajar los soportes de las facturas que les dejé el taller la semana pasada. Si tienen dudas ya saben que me pueden contactar entonces en el foro de asistencia del día de hoy.